Hola, bienvenidos a Tercer Tiempo, el canal donde analizaremos la táctica de fútbol europeo. Hoy vamos a analizar el Real Madrid de Xabi Alonso. ¿Ustedes creen que superará al Real Madrid Ancelotti? ¿Por qué el aficionado promedio del Real Madrid tiene mucha esperanza en este Real Madrid de Xabi Alonso? Y si es que es verdad que Ancelotti le trajo muchos éxitos, muchos trofeos a los aficionados del Real Madrid, este Real Madrid Alonso promete ser un equipo más trabajado tácticamente, con un juego mucho más vistoso. Entonces, para esto vamos a analizar al Real Madrid de Xabi Alonso con sus fortalezas y sus debilidades, tácticamente hablando. Y además vamos a ver desde mi punto de vista, yo creo que Xabi Alonso quiere implementar un equipo con transiciones rápidas, pero sólido defensivamente. Es decir, el mediocampo tiene que tener los roles bien identificados, con delanteros con presión alta, es decir, la presión empieza desde arriba y el equipo en general ejerza una presión alta, dominando el juego con posesión de balón, pero con transiciones rápidas, es decir, los juegos de los laterales o carrileros es muy importante, tanto defensiva como ofensivamente, en este Real Madrid de Xabi Alonso. Como también es muy importante la presión alta que ejerzan los delanteros. Si el equipo funciona bien con la presión alta va a ser desde arriba, por cuadrante. Es decir, cada jugador tiene que tener bien identificado su rol para que el sistema funcione. Entonces, Xabi Alonso quiere un equipo sólido tácticamente. No, los aficionados del Real Madrid vienen de ver a un Real Madrid que dependía mucho de sus individualidades, que la presión era del mediocampo hacia atrás. Este Real Madrid presiona más hacia adelante, es un equipo que funciona más como equipo, ¿sí? Es un equipo donde sus jugadores tienen su rol y tácticamente tienen que cumplir una táctica, tanto es así que si falta una figura el equipo siga funcionando y el engranaje del equipo siga funcionando bien y el equipo no se afecte por si le falta alguna figura. Ahora vamos a analizar este Real Madrid de Xabi Alonso en la pizarra táctica en lo que lleva de temporada. Si bien Alonso usó muchos 11 durante la temporada, creo que el equipo que más cumplió tácticamente y el equipo que mejor jugó fue el 11 que usó contra el Levante, con Asensio, Hausen y carrera de centrales, con Courtois en la portería, Valverde y Ceballos en la contención, Güler de mediocampo creativo, Vinicius y Mbappé en la delantera, con Fran García de carrilero y Mastantuono también en el extremo derecho. Entonces, este equipo funcionó muy bien porque ya la presión y el estilo de juego que quería implementar Xabi Alonso se estaba poniendo de manifiesto y el equipo se entendía mejor, porque ya el equipo empezaba a funcionar como equipo, como team. Es decir, el equipo se estaba complementando y cada jugador sabía cuál era su rol y cuál era su función, y todos los estaban cumpliendo perfectamente. A esto le tenemos que sumar el plot de Ceballos, que se integró muy bien en el 11 ideal, porque para mí hizo el mejor partido o uno de los mejores partidos desde que viste la camiseta de Real Madrid, siendo ese jugador que recuperó muchos balones durante el partido, se vio en muchos momentos del partido Ceballos por aquí atrás en la defensa, recuperando partidos y recuperando pelotas, y dándole sentido al juego, dando muchos balones en proyección ofensiva. Junto con Valverde haciéndole complementación, siempre haciendo las coberturas tanto en defensa como en ataque, y a Güler siendo ese jugador junto con Ceballos que le estaba dando sentido al juego, haciendo un muy buen partido. Güler es ese jugador que le da mucha definición a lo que es Xabi Alonso, a lo que quiere implementar Xabi Alonso a la hora de las transiciones rápidas, ya que Güler es un jugador capaz de ver los pases que nadie ve, y esta combinación Güler-Mbappé la hemos visto durante mucho en la temporada, porque este es un jugador que cuando está en esta zona de 3/4 hacia adelante es un jugador que es letal y ve los pases que nadie ve. O sea, Güler es imprescindible en este Real Madrid de Xabi Alonso, y creo que también está aprendiendo mucho jugador en la faceta defensiva esa que le decía Xabi Alonso. A veces corre un poquito de más porque todavía tiene mucho que aprender, pero eso se lo dará los partidos y la continuidad. Pero es un jugador muy aprovechable para Real Madrid, es muy completo. Mastantuono, yo creo que la gente dice, no, porque Alonso pone a Mastantuono todo el tiempo. El problema es que Mastantuono cumple tácticamente. Puede que no, porque es que no está marcando, es que no da asistencia. No, las asistencias van a venir, pero lo que le aporta tácticamente a Mastantuono y el despliegue físico, porque Mastantuono puede tener 18 años, pero el despliegue físico que tiene Mastantuono es de un jugador ya hecho. Si ustedes miran aparte, si ustedes vieron a Mastantuono antes de llegar a Real Madrid en River Plate, se dan cuenta del trabajo táctico de Mastantuono en River Plate. Era igual,
Ya él venía con eso incorporado. Mastantuono hace las coberturas de defensa muy bien. Es un jugador que pierde la pelota y enseguida va a hacer su cobertura de defensa. Enseguida va a recuperarla. Ese lo tiene él en su cerebro. Es un jugador que siempre lo vas a ver en cualquier lado del campo, aunque para mí donde mejor funciona es por dentro. En banda, pero más objetivo por dentro. Un jugador que se asocia bien, tiene muy buena asociación a la hora de hacer las paredes y la lectura de juego es muy buena también. Y entonces, como ya les expliqué, este no es el Real Madrid Ancelotti. Este no es un Real Madrid que dependa mucho de sus individualidades. Depende de tu rol en el campo y de que tú cumplas tácticamente el rol que Xabi Alonso te quiere poner. Y por eso Mastantuono le cumple muy bien ese rol que quiere Xabi Alonso. Con Mbappé y Vinicius más tirado por banda, con Fran García aquí de carrilero y Mbappé libre en el campo, venía a rescatar balones aquí, podía irse por banda y abrir juego, o sea, como un delantero no que fija centrales, sino que viene a buscar balones y abre el juego para los otros jugadores y puede llegar de afuera y sorprender. Entonces, este fue el mejor Real Madrid que vimos. ¿Por qué el Real Madrid pierde contra el Atlético de Madrid, a mi entender? Bien, este es el 11 que presentó el Real Madrid versus el Atlético de Madrid. Entonces, Xabi Alonso apostó por Bellingham en vez de por Mastantuono. Entonces, ya les expliqué ya que el Real Madrid funciona como una maquinaria. Ya no depende tanto de sus individualidades. Si tú le quitas un eslabón muy importante, el equipo va a empezar a dejar de funcionar. Entonces, tienes a Guller, que es tu jugador, el jugador más creativo que tienes dentro del 11 inicial del mediocampo, tirado a banda. Más tirado a banda. Cuando el Real Madrid tuvo los mejores momentos, cuando Guller se metió por dentro, cuando Guller vino a recibir aquí atrás de los defensas o de los laterales. Pero simplemente vimos esta jugada varias veces en el partido. Guller la recibía de espalda, se viraba, dejaba a uno o dos jugadores del Atlético y encontraba el pase para hacia adelante. Y en Madrid tenía una mejor proyección ofensiva. Bien, ¿qué pasó? El Madrid renunció a lo que lo había traído hasta aquí. Entonces, ya dijimos ya que la presión alta dependía de que cada cual sabía cuál era su posición y cada cual sabía cuál era su rol dentro del engranaje del equipo, ¿no es verdad? Entonces, si el Madrid venía haciendo una presión alta con tres delanteros, incluyendo a Mastantuono arriba, que era uno de los que mejores cumplía su rol, al tú quitar a Mastantuono, el equipo pierde el equilibrio que le había traído hasta ahora. Entonces, el Atlético de Madrid empieza a usar esos huecos que van quedando. Carrera hizo un mal partido. Puedes ponerle parte de los nervios, pero para mí la gran parte fue culpa de Xabi Alonso, porque Carrera se había superado numéricamente en muchas situaciones del partido y no supo qué hacer, pero eso le pasó a casi todos los jugadores. Hausen jugó un mal partido, falló pases que normalmente no falla. Militao, que fue el de los defensas que se salva, para mí jugó un buen partido hasta que lo quitaron. Carvajal no jugó un mal partido, pero tampoco fue un partido brillante. Valverde y Tchouaméni suspensos, porque es que Valverde y Tchouaméni no son jugadores que te vayan a darse. Si tú pones a Valverde y Tchouaméni como los principales del mediocampo, el mediocampo no va a funcionar igual, porque no son jugadores que se caractericen por darle sentido al juego, por darle creatividad, por darle una salida a los jugadores, por encontrar los huecos. No son ese tipo de jugadores, Tchouaméni y Valverde. Entonces, el equipo no funcionó bien. Tácticamente, el principal culpable fue Xabi Alonso. Renunció, primero porque renunciaste a lo que te trajo hasta aquí hoy y a lo que te había servido y lo que te había sido efectivo. Y el equipo que venía funcionando ya bien con tus tres delanteros. Y con Mastantuono, que tácticamente era lo más, para mí, de lo más importante a la hora del sistema, del engranaje del Real Madrid. Bellingham estuvo perdido durante todo el encuentro. Pero la culpa no es de Bellingham. La culpa es de Xabi Alonso. Bellingham viene de una lesión y no tiene ritmo de competición. ¿Me entiendes? Y se está intentando introducir en un sistema que todavía no conoce bien. Porque si bien aquí cada cual tiene definido su rol, Bellingham es el jugador que menos se ha desarrollado con los jugadores. Y recuerden que esto no es un Real Madrid que depende de sus individualidades. Es un Real Madrid que depende de su sistema táctico, de que cada cual cumpla con su rol dentro del campo. No puede fallar, porque si falla uno, el rival te va a encontrar un hueco. Que fue lo que pasó. El Cholo Simeone no
La gente dice, no, que el Atlético de Madrid le pasó por arriba al Real Madrid. Sí, le pasó por arriba, pero porque el Cholo detectó las debilidades del Real Madrid a la hora del juego aéreo de sus defensas y a la hora del posicionamiento de sus defensas en el juego aéreo. Y las primeras jugadas eran básicamente centros a Cholo. Cholo, que casi Cholo no lo había usado a titular. Con un Julián Álvarez que, encontrando espacio y jugando libre en el ataque, le hizo mucho daño al Real Madrid. Entonces, para mi entender, el Real Madrid pierde este partido y se va humillado. Primero, porque tácticamente Xabi Alonso renunció a lo que le había traído y el equipo ya dejó de funcionar como maquinaria. Segundo, porque hay muchas actitudes de jugadores en el Real Madrid que no son las mejores dentro del sentido. Porque no vi, al jugador que más vi enfadado porque el Real Madrid se fuera goleado al Metropolitano fue Mastantuono, que tuvo aquel incidente que ojalá nunca se vuelva a repetir. Y es joven, tiene 18 años creo, pero fue donde más pude sentir la sangre, donde más pude sentir que de verdad la humillación, porque los demás líderes del campo, dígase Vinicius, dígase Bellingham, no se siente. Pero fíjense, dos pruebas de Xabi Alonso difíciles, contra el PSG y el Metropolitano, las dos suspensas. En las dos ha cambiado el 11, en las dos ha cambiado lo que te trajo hasta ahí, hasta ese momento. Entonces creo que tácticamente y la parte de los líderes de este equipo está mal. Tácticamente Alonso tiene mucho que ver. No ocupa a Carrera, no ocupa a Hausen, que son jugadores muy talentosos, son nuevos. No ocupa a Mbappé, que tuvo un buen partido. No ocupa a Güler, que para mí fue el mejor jugador de Real Madrid. Y sí no creo que haya sido un buen partido de Valverde. Siempre yo soy muy de Valverde, del team Valverde, pero creo que no fue un buen partido de Valverde. Simplemente no se vio favorecido tácticamente. Bellingham tuvo un mal partido, tampoco lo ocupo. Vienes de una lesión, tal vez estás recuperado físicamente, pero no estás en dinámica del equipo. Y si el equipo tiene una pieza que no le funciona, el rival va a empezar a encontrar huecos. Y por eso se veían favorecidos en todas las jugadas. El Atlético de Madrid cogía todos los rebotes. El Atlético de Madrid agrupaba a todos los jugadores por sectores del campo. Porque si tú vienes y analizas y separas el terreno en 4 cuadrantes, para que ustedes entiendan lo que yo quiero explicarles. Ustedes se dan cuenta que en la mayoría de los momentos del partido el Real Madrid se veía superado numéricamente. Por poner un ejemplo, vamos a coger a estos 3 jugadores del Atlético por los jugadores del Atlético de Madrid. Esto generaba que el equipo fuera más propicio a cometer errores y a tener equivocaciones. Esto le pasó mucho a Carrera, esto le pasó mucho a Hausen. No estoy justificando el partido de Carrera ni el partido de Hausen. Simplemente estoy diciendo que no se vieron favorecidos tácticamente. El equipo estaba roto y se dio cuenta. Carrera también influye el nerviosismo. Es el primer partido, el gran partido en un gran escenario como es el Metropolitano para Carrera. Y esto lo hizo tomar malas decisiones. Pero se vio superado numéricamente en muchas ocasiones del partido. Otro error clave, para mi entender, fue entregarle el movimiento, las transiciones hacia la ofensiva del medio campo, entregarle las llaves del medio campo a Valverde y a Tchouaméni. Son dos jugadores que tienen unas cualidades físicas muy buenas. Tchouaméni es un excelente pivote defensivo. Valverde es un jugador que con espacio te puede hacer mucho daño. No es tan malo técnicamente, pero no es su mejor cualidad. Valverde brilla si tiene a un jugador que sepa mover la pelota al lado. A un mediocampista como por ejemplo Dani Ceballos, como por ejemplo Arda Güler, si lo puedes poner en ese lado de los que tiene Real Madrid. Entonces, estos dos jugadores juntos, tú no le puedes entregar que conduzcan y dirijan el juego de Real Madrid. ¿Me entiendes? Porque son jugadores que bajo presión tal vez no te tomen la mejor decisión. En espacios reducidos no encuentren el pase que tienen que hacer para que el Madrid continúe de manera ascendente el ataque. Entonces, este fue uno de los principales errores también donde el Atlético lo supo ver. Fíjate, el Atlético no fue un equipo que hizo demasiado. El Atlético fue un equipo que simplemente hizo una presión alta y se dedicó a la profundidad de sus laterales y a tirarle centros a Chorlos en el primer tiempo. Y haciendo así, hizo demasiado daño al Real Madrid. Entonces, esto convierte al Real Madrid en un equipo bastante vulnerable. Entonces, creo que el principal... Para mí entender, los principales problemas que tuvo Xabi Alonso, y para terminar ya el video, para no extenderme más, es, primero renunció a lo que tácticamente le venía funcionando. Ya el equipo se venía engranando con 3 delanteros y no haber
buscado el equilibrio en el medio campo. Para mi entender, Xabi Alonso tenía que haber puesto un jugador que para mí el único perfil que tiene en el Real Madrid, si ya vas a tirar la bullet para la banda y los vas a dejar fuera de la creación en el medio del campo, con Dani Ceballos. Faltó eso en el equipo. Ya después podemos hablar de las actitudes de los jugadores y eso son cosas que también influyeron, pero aquí vamos a centrarnos en la táctica. Creo que a mi entender esos fueron los problemas principales que tuvo Xabi Alonso, entre otros más, pero los principales fueron esos. Por otro lado, Jude Bellingham. Yo no estoy criticando a Jude Bellingham, quiero dejarlo claro. Pero Jude Bellingham venía de una lesión de meses. El equipo es un equipo que se está construyendo. Es un equipo que está entrando en dinámica. Cuando ya por fin logramos ver un equipo con un juego bastante más atractivo, con plasmando las ideas que quería Xabi Alonso, de esa presión alta, de esos carrileros que entraron de manera directa en el partido contra el Levante, renunció de nuevo a lo que lo trajo hasta aquí. Renunció a la idea que lo trajo, cambió el esquema y volvió a llevarse otra goleada, porque ya lo hizo contra el PSG, incluyendo Mbappé, que venía de estar muchos días fuera de forma y de haber perdido mucho peso porque estaba enfermo, todos lo sabíamos. El caso de Mbappé es distinto, pero es el mismo caso. Renuncias a la idea que te trae hasta aquí y te vuelve a pasar lo mismo. Entonces creo que Xabi Alonso es un grandísimo entrenador con muchos recursos, pero que tiene muchas cosas que aprender todavía, tiene mucha experiencia que adquirir y yo no sé si en el Real Madrid tenga tiempo para todo esto. Ojalá para los madridistas Xabi Alonso encuentre el engranaje del equipo y todo vaya bien, pero es un equipo difícil de manejar, donde tiene muchas estrellas, donde hay muchos cejos, donde es muy importante también que no es lo mismo la exigencia del Real Madrid a la exigencia de cualquier otro equipo. En el Real Madrid tienes que ganar sí o sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, donde estaremos analizando más tácticas de fútbol europeo. Espero les guste. Recuerden que esta es mi opinión, ustedes pueden tener otra distinta.